¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema que ya no tiene que ver con triángulos rectángulos, pero seguimos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces, requiero que estén muy atentos y bueno, la actividad para este día se divide en dos etapas. En la primera hora de clase solamente van a mandarme un resumen del video que voy a realizar a continuación. Ese resumen debe incluir obviamente el tema, el diagrama, es decir, el dibujo y las leyes de cosenos, obviamente para obtener la medida de los lados y la medida de los ángulos. Entonces, en esto consiste su primera actividad y bueno, para eso pues vamos a comenzar precisamente con este material. Entonces, aquí tenemos el tema ley de cosenos y dice que esta ley se va a utilizar para resolver triángulos oblicuángulos. ¿A qué nos referimos con esta parte? Bueno, cuando decimos que vamos a resolver triángulos, recuerden que es obtener la medida de los lados que hagan falta. Y cuando decimos que los triángulos son oblicuángulos, quiere decir que ya no estamos hablando de ángulos que contienen un ángulo de 90 grados. En este caso, podemos obtener triángulos que solamente tengan ángulos agudos o que tengan un ángulo obtuso. Recuerden que los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados y los obtusos son los que miden más de 90 grados. Entonces, los tres enunciados que aparecen aquí abajo de la figura son lo que se denomina la ley de cosenos. Podríamos decir que son tres, pero en realidad es solamente una, solo que está enfocada para diferentes medidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Bueno, A, B y C van a corresponder a la medida de los lados del triángulo, las minúsculas. Y en el caso de las mayúsculas, A, B y C corresponden a la medida de los ángulos. Observen el diagrama. Ahora, ¿qué datos requiero para que yo pueda obtener eh, uno de los lados, por ejemplo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha de cada igualdad aparecen dos letras. Por ejemplo, en el primer enunciado aparece la letra B y la letra C. Estas dos, si ustedes observan en la figura, B y C forman el ángulo A, que es el mismo que aparece en este caso como parte del coseno. Entonces, cuando nosotros utilizamos la ley de cosenos en un triángulo oblicuo ángulo, debemos tener como datos precisamente un ángulo, por ejemplo, en este caso A, y la medida de los lados que lo forman. En este caso, de la primera ecuación, serían B y C. Si yo me enfoco ahora en el ángulo B, entonces debo tener como datos, además del ángulo B, la medida de los lados A y C, que son los lados que lo forman y aparecen aquí en la ecuación. De manera análoga, si tengo el ángulo C, entonces necesito los lados B y A, que son los que aparecen en la ecuación. Entonces, de esa manera yo voy a saber que para resolver ese triángulo, yo necesito utilizar ley de cosenos. Entonces, recapitulamos, necesito un ángulo y la medida de dos lados que lo forman. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esta parte, bueno, para hacer las operaciones, lo que nosotros debemos hacer, pues es primero identificar qué necesito calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular los lados, entonces voy a aplicar una de estas expresiones dependiendo del lado que corresponda. Por ejemplo, si quiero calcular el lado A, perdón, necesito elevar al cuadrado B y C y sumarlos. A ese resultado le voy a restar dos veces el producto de B por C por el coseno de A. Es decir, yo tengo que introducir toda esta expresión en mi calculadora y al final extraer la raíz. Esto porque en las
en la ley de cosenos aparece como a cuadrada y aquí solamente como a. Es decir, el exponente lo eliminamos con la raíz. Ahora, otra consideración que deben hacer es que su calculadora debe estar configurada en grados. Si no es así, les puede producir un error. Recuerden que para configurarla en grados debe aparecer en la pantalla una letra D o la expresión DEG. Entonces, una vez que ya hicimos esta parte, bueno, estas fórmulas también deben incluirlas en el resumen que me van a enviar. Ahora, si lo que ustedes quieren es obtener un ángulo, bueno, necesitan tener como datos la medida de los tres lados, A, B y C. Observen que los tienen que elevar al cuadrado y hacer la resta en este orden. Los números que van restando en la parte superior son los que deben aparecer también abajo, B y C. Tengan cuidado al hacer las operaciones porque recuerden que primero se resuelve toda la parte del numerador, luego todo lo del denominador, se dividen y al final se aplica la función inversa, que sería en este caso coseno a la menos 1 porque obviamente es la función que estamos utilizando en todas las expresiones. Estas 6 fórmulas que ustedes ahorita están viendo en su pantalla se obtienen de realizar los correspondientes despejes de estas 3, que son la ley de cosenos. Entonces, parecen un poco complejas las fórmulas, pero vamos a tratar de simplificarlas aplicándolas a un ejemplo, y es el siguiente. Esta ilustración obviamente pues no es de mi autoría, la descargué de internet. En la descripción de este video voy a colocar el enlace para que ustedes puedan enriquecer un poquito más esta parte. Entonces, consideramos un triángulo, dice como la figura 2, y me pide calcular el lado A. Observen cómo están ubicados los lados. Tengo el ángulo A y justo enfrente el lado A minúscula. Tengo el ángulo B y justo enfrente el lado B minúscula. Tengo el ángulo C y el ángulo C y justo enfrente el lado C minúscula. Siempre se deben acomodar de esta manera los lados para que a ustedes les quede un poco más sencillo la aplicación de esta fórmula. Ahora, tenemos como datos que el lado B mide 11 centímetros y que el lado C mide 15 centímetros. Entonces tengo estos datos, además de que el ángulo A mide 35 grados. Entonces, a partir de estos datos, observen, tengo el ángulo y los dos lados que lo forman. Voy a utilizar la ley de cosenos en la primera versión, que era tener A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo, en este caso 35 grados. Aquí, por ejemplo, lo que hace el desarrollo, pues es elevar al cuadrado 121, elevar al cuadrado el 15, que nos da 225, multiplicar 2 por 11 por 15, que es 330, y mantiene el coseno de 35. Después aproxima el coseno de 35 a 4 cifras significativas y ya al final coloca toda esta expresión en la calculadora. Ahora, ustedes pueden hacer el proceso desde aquí, introducir todo a la calculadora si así lo desean. Una vez que se obtiene el resultado, tenemos que A cuadrada es igual a 75.679. Pero como nosotros buscamos el valor de A, lo que hacemos es aquí calcular la raíz cuadrada del número anterior. En este caso, la conclusión sería que el lado A mide 8.699, o bien si lo queremos redondear sería 8.70, ¿sí? Entonces tenemos ahora esta medida y el ejercicio ya fue resuelto. Recuerden que simplemente me pedía calcular la medida del lado A y fue lo que hicimos. Entonces no hay necesidad de calcular alguna otra cosa porque el ejercicio simplemente me pide la medida de A. Ahora, para la segunda sesión de este día, ustedes deberán enviarme como evidencia
la solución del siguiente ejercicio. En este caso, tenemos tenemos el siguiente ejercicio. Sería un triángulo con las siguientes medidas. Esta figura la tomé de la página o la plataforma Academia Khan. Es uno de los ejercicios que posteriormente ustedes van a resolver. Lo podemos iniciar con este. Dice obtenga el lado de la medida del lado faltante, o sea, la línea que va de A a B. En este caso tengo el ángulo de 83 grados. Tengo la medida del lado B aquí. Entre los datos, ustedes saben que este sería el valor de B minúscula. Voy a colocar más para acá. B es igual a 12. Ajá, acá el 15 es igual al valor de A minúscula. Y lo que estamos buscando es el valor de C minúscula. Que tengan precaución, recuerden que no pueden utilizar el teorema de Pitágoras porque el ángulo no es de 90 grados. Forzosamente deberán utilizar una de las expresiones de la ley de cosenos. Para ser más exactos, deberán utilizar la expresión que tiene AC. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos esto, bueno, tienen ya sus dos actividades asignadas. Para la primera sesión es un resumen de este video que va a incluir el tema, el diagrama, el triángulo que aparece aquí abajo, la ley de cosenos, que son estos tres enunciados, las formas en las que puedo calcular los lados y los ángulos y obviamente el desarrollo del ejemplo, ¿sí? Y para la segunda sesión, ustedes deberán resolver el ejercicio que aparece. Entonces, pues esto sería todo por la sesión de hoy. Espero sus resultados vía correo electrónico. Que tengan un excelente día.